A ver. Bien. ¿Acá me escuchan bien, Olga y Sabri? Sí, 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 re bien, profe. Perfecto. Seguramente creo que a los 40 minutos el Zoom se nos va a cortar, pero cuando se corta volvemos a entrar al mismo link. Creo que hasta 3 veces podemos entrar al mismo. Si no, cualquier cosa hago uno nuevo y se los mando del grupo. Bueno, la idea de hoy es trabajar todo lo que es la composición fotográfica. Veníamos viendo, bueno, primero qué era la fotografía, después técnicamente cómo funciona una cámara para dejar entrar más o menos luz y algunos efectos que queremos lograr como congelar una imagen, desenfocar el fondo y demás. Ahora vamos a ver justamente cómo acomodar los elementos dentro de una imagen para que transmitan algún tipo de mensaje que nosotros buscamos básicamente. Para repasar un poquito, la clase pasada vimos lo que es el triángulo de exposición, ¿sí? Dijimos que la exposición es la cantidad de luz que entra a nuestra cámara y nosotros tenemos 3 elementos en la cámara para controlar la entrada de luz. Por un lado, tenemos el obturador, ¿sí? Que sería la velocidad del obturador, era el elemento que se abría y se cerraba para que entre la luz. Mientras más tiempo abierto está, más luz entraba, mientras menos tiempo, menos luz entraba. A su vez, si nosotros queríamos sacar una foto, por ejemplo, de alguien corriendo y queríamos que quede plasmado ese movimiento, la velocidad tiene que ser una velocidad rápida, ¿sí? Por ejemplo, acá dice 1 sobre 8000. ¿Qué quiere decir esto? Que un segundo lo divide en 8000. Y ese va a ser el tiempo que el obturador va a capturar la imagen, ¿sí? Mientras más rápido sea, menos cantidad de luz va a entrar. Mientras más largo sea, más cantidad de luz va a entrar, pero va a registrar todo el movimiento que se vaya a generar, ¿sí? Otro elemento era la apertura, que esto es el diafragma, ¿sí? El número de apertura nosotros lo visualizamos a través del número F, ¿sí? Un número pequeño significaba lo contrario, una apertura muy grande, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que va a entrar mucha luz, ¿sí? Y un número muy grande va a ser una apertura pequeña, ¿sí? Va a entrar menos luz, ¿sí? Y a su vez va a tener mayor o menor profundidad de campo, que esto era que el fondo se vea totalmente borroso o se vea completamente nítido, ¿sí? Si vamos a hacer un retrato, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que tener una apertura muy grande, entonces, por ejemplo, podemos desenfocar el fondo. Si queremos hacer un paisaje, vamos a tener que cerrar el diafragma para que todo esté nítido básicamente, ¿sí? Y el último elemento que controla la exposición es la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO es la sensibilidad que tiene eh, el sensor de la cámara, ¿sí? Un ISO muy bajo sería un número 100, sí, que es el básico, y a medida que yo voy subiendo, sube la sensibilidad y se va a iluminar más nuestra foto. Hay que acordarse nomás que una sensibilidad ISO muy alta va a hacer que la foto tenga ruido, ¿sí? Habíamos visto la aplicación que teníamos esta niña con este fondo, la niña se estaba moviendo y este molino también se estaba moviendo. Fíjense que acá está completamente congelada tanto la niña como el molinete, ¿sí? Tenemos un día soleado, la niña en movimiento, el molino está girando, ¿sí? Entonces, una configuración para lograr esta imagen, fíjense que una apertura de un f4,5, o sea que es una apertura grande, entra mucha luz, ¿sí? ¿Por qué tuve que poner un diafragma tan grande? Porque yo quería congelar esto, entonces para congelar esto, la velocidad, fíjense que está en 1 sobre 2000. Es muy rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que con la velocidad yo congelo el movimiento, fíjense que incluso el molinete parece que está así, pero en realidad está girando, ¿sí? Como la velocidad es muy rápida, entra muy poca luz. Entonces lo tengo que compensar con otro elemento. El otro elemento es el diafragma. El diafragma lo abrí un montón para que
entre luz y esté correctamente expuesta, ¿sí? Y la sensibilidad ISO, fíjense que es de 400, es una sensibilidad media que me ayudó a que entre más luz, digamos. No que entre más luz, sino que el sensor capte mayor cantidad de luz, ¿sí? Bien, bueno, esto un poco de lo que vimos en la clase pasada. También en la clase pasada habíamos visto el exposímetro, ¿sí? Que es esa escala que nosotros podemos ver y controlar que esté correctamente expuesto. Acuérdense que esté correctamente expuesto. ¿Se acuerdan que vimos los ejemplos que sacábamos fotos que estaban correctamente expuestas, pero por ejemplo era toda una sola mancha, por ejemplo, ¿sí? Porque en realidad controla que la cantidad de luz, nos dice la cantidad de luz que está entrando está bien, pero después la foto no puede salir cualquier cosa básicamente, ¿sí? Bien, vamos a trabajar hoy entonces lo que es la composición, lo que es cómo acomodamos los elementos, digamos, dentro de nuestra imagen, ¿sí? Eh, Acá ya, digamos, empezamos a ser un poco más creativos en cuanto a lo que es la fotografía y empezamos a buscar esto de transmitir algún mensaje a través de la imagen, ¿sí? Y para poder hacer eso, nosotros tenemos que saber justamente un poco estas reglas o estas leyes que nos van a indicar, por ejemplo, cómo atraer la atención del espectador ubicando un elemento en cierto lugar, ¿sí? Y también cómo tratar de, algo que tiene la fotografía que nosotros tenemos que con estas leyes o con algunas técnicas alcanzar es que la fotografía es algo plano, ¿sí? Nosotros cuando queremos mostrar algo real, que es algo tridimensional, digamos, ¿sí? En la fotografía en realidad lo que hacemos es plasmar algo de forma plana. Entonces tenemos que mostrar, vieron que a veces tenemos un paisaje hermoso y nosotros lo vemos al paisaje y sacamos una foto y vemos la foto y vemos el paisaje y no se condice, digamos, es como que lo que uno está viendo, sí, eso bueno, porque con la fotografía tenemos que tratar de lograr cierta profundidad y demás. Con lo primero que vamos a arrancar es con esto, con la lectura denotativa contra la lectura connotativa, digamos, dentro de una imagen. ¿A qué vamos con esto? Cómo nosotros vemos y leemos las fotografías, ¿sí? Bueno, nos dice, ¿leemos o solo miramos una foto? Vamos a descubrir cómo una imagen se convierte en un mensaje y cómo interpretarlo desde la semiótica visual, ¿sí? Bueno, la semiótica básicamente nos va a hablar un poco de los símbolos que ayudan, digamos, en este caso, a la imagen y cómo interpretarlo, ¿sí? ¿Qué sería leer una fotografía? ¿Sí? Vamos a buscar nosotros con esto no solo ver una imagen y ver que hay 3 niños, ¿sí? Sino tratar de entender qué está queriendo transmitir el mensaje, ¿sí? Leer una imagen no solo verla, es interpretar sus signos, sus capas de sentido. Aquí entra la semiótica, que distingue entre lo que la imagen muestra y lo que la imagen sugiere. Yo, por ejemplo, en esta imagen puedo ver que hay 3 niños corriendo, ¿sí? Pero también puedo interpretar, no sé, amistad en esta imagen, por ejemplo, ¿sí? La lectura denotativa, ¿sí? La lectura denotativa es lo literal, lo que nosotros vemos, ¿sí? Sin hacer ningún tipo de análisis, ¿sí? Sin interpretar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos un hombre posando o apoyado sobre un muro observando, ¿sí? Únicamente describimos lo que estamos viendo en la imagen, ¿sí? Decimos que es la primera capa de lectura, ¿sí? No hay ningún otro significado en este tipo de lectura denotativa. Por el contrario, cuando pasamos a la lectura connotativa, ¿sí? Ya nos vamos a lo simbólico, ¿sí? A todo lo que es simbólico, lo que es cultural, lo que es emocional, ¿sí? Esta misma imagen del hombre apoyado posando sobre el muro, ¿sí? Ahora nos puede dar una sensación a través de esta lectura de, por ejemplo, cansancio, diversión, introspección, ¿sí? ¿Y qué influye en la lectura de una imagen? Nuestras vivencias, el contexto en el que nosotros estamos y la cultura, ¿sí? Incluso cada persona que ve una imagen puede tener una lectura totalmente diferente porque justamente, digamos, va a traer esa lectura
de la vivencia propia de esa persona, ¿sí? ¿Y por qué es importante, digamos, distinguir estos dos tipos de lecturas? ¿Sí? Porque entender la diferencia nos dice, ayuda a comunicar, en este caso nosotros posicionándonos en el rol de fotógrafo, nosotros queremos comunicar algo, entonces entrando en una lectura mucho más profunda, ¿sí? Vamos a poder transmitir a través de una imagen el mensaje que queremos, ¿sí? Leer críticamente, construir narrativas más profundas, ¿sí? Un buen fotógrafo no solo captura, sino que piensa y genera significados. Por ejemplo, acá tenemos una imagen, ¿sí?, de un niño corriendo, ¿sí? La lectura denotativa es un niño en movimiento en un entorno rural, ¿sí? Si yo hago la primera capa de lectura, veo un nene corriendo, digamos, en el campo. No hay mucho más, ¿sí? Y lo connotativo que me lleva a esta imagen, ¿sí? Puede ser que está corriendo, digamos, que me transmite libertad, me transmite infancia, me transmite pobreza, me transmite alegría, ¿sí? Que son todas las lecturas que yo puedo hacer de una sola imagen, ¿sí? Nos dice una imagen, múltiples sentidos posibles, por esto que les decía hoy. Cada uno a través de sus vivencias, de su contexto, de su cultura, de su tradición, va a entenderla de la imagen posibles significados diferentes, básicamente. Bueno, este nos dice, ¿y vos cómo lees? La lectura visual no es universal. Dos personas pueden ver lo mismo y entender algo distinto. Cuestiona, interpreta, sé consciente de tus propios códigos culturales. En esta foto, ¿qué ven? ¿Qué sienten? Quiero que miren la foto un ratito y piensen. Tomé esta foto porque a mí me pasa que yo puedo hacer dos lecturas totalmente diferentes de esta foto, ¿sí? Y que tienen que ver con lo cultural, sí, que tienen que ver con un poco a lo que iba yo hoy, a lo más personal, ¿sí? No sé si alguien se anima a decirme qué ve en la imagen. Está repartiendo chocolate, ¿no? Me encanta porque cumplía el objetivo la actividad. ¿Quién más quiere decirme qué ve en la imagen? No sé si, chicas, ustedes quieren activar el micrófono, pueden. Buenas, buen día. Y para mí están por compartir porque veo que hay muchos vasitos ahí. Ajá. No sé qué será, pero es como un compartir, digamos, que está Bien, sirviendo para compartir entre todos. No se ve mucho la imagen, pero es lo que parece. bien, perfecto. Ahora me gustaría que Erika o Buen José. día, profe. Hola, Olga, ¿cómo andás? Lo mismo. Veo como que está en una bandeja sirviendo algo. Ay, me corrió la foto. Ahí está. Pero esa bandeja tiene algo particular. Veo unos en la base, como unos huecos, no sé. Creería que ahí va esos vasitos para que no se caigan, digo yo. Eso es lo que veo. No se ve muy bien tampoco. Es muy chica la imagen para el celu. Bien, pero lo que estás describiendo es tal cual lo que estás viendo. Y acá acá se ve o sea, yo lo pensé de una forma y se está dando como lo pensé. Incluso hasta el orden que la fueron interpretando. Eh, Me gustaría que Erika o José nos digan qué ven ellos en esta imagen. ¿Qué estás comiendo? No sé si me escuchan las chicas ahí. ¿Escuchan bien allá, José? No, habla más fuerte, José. Encima te pasás por la cámara ahí atrás haciendo show ahí. Estoy sirviendo. En la iglesia, en esta iglesia se comparte la Santa Cena en ronda. Y bueno, esto también hace mucho se usaba, pero ahora con el tema del COVID se volvió a usar estas copitas donde ahí está el vino de la Santa Cena y la persona que está encargada pasa y cada uno toma su copita. Luego ahora se volvió a la copa grande, ¿no? Pero en la pandemia se usaba estos vasitos como para compartir en ronda la Santa Cena. No sé si querés agregar algo. Bien, bueno, justamente la imagen, ¿sí?
es cuando se está repartiendo el vino, digamos, en la Santa Cena. Pero fíjense las diferentes interpretaciones que hubo de una misma imagen y que tiene que ver, digamos, con estos códigos culturales que uno tiene, en este caso, digamos, ligados a la religión, digamos, o a la educación religiosa que cada uno tiene, y nos hizo ver a nosotros, o no ver, sino interpretar, ¿sí?, de una forma diferente, digamos, lo que transmite la imagen. Igual ¿Sí? esto que decían ustedes del compartir, esa es la idea también, sin que se sepa qué era, es compartir y se comparte en ronda, digamos. Exactamente. Así que bueno, a esto va. Fíjense que nosotros, sin conocer exactamente, digamos, tal vez el origen de esto, ¿sí?, la imagen cumple con una función que es la de transmitir un mensaje. Por ejemplo, el compartir. No hacía falta que nosotros sepamos exactamente qué era, ¿sí?, lo que había en la imagen, pero sí nos generó una sensación, ¿sí?, que fue prácticamente parecida, digamos, para todos. Eso es lo que nosotros tratamos de buscar. Una imagen, incluso siempre una fotografía, va a tener mucho la impronta del fotógrafo, y hay cuestiones que no van a ser tan sencillas de transmitir, ¿sí? Pero a través de la técnica, digamos, vamos a buscar eso. Bien, ¿qué veo, qué siento? Entender la diferencia justamente entre lo que una foto muestra y lo que sugiere es el primer paso para dominar lo que es el lenguaje visual. Bien, bueno, metiéndonos un poco ya en lo que es la composición fotográfica, ¿sí? Vamos a decirle que la composición fotográfica se puede definir como la forma en la que organizamos los elementos en una escena para que sean atractivos para el espectador y puedan representar el mensaje visual del fotógrafo. Vamos a correr de una manera efectiva, armoniosa e impactante, ¿sí? Antes de meternos de llenos en las leyes, ¿sí?, vamos a ver los encuadres fotográficos, ¿sí? En este caso, los encuadres fotográficos, ¿sí? ¿A qué hace alusión el encuadre? Es básicamente la porción de lo que nosotros vemos, es la porción que nosotros decidimos que salga en nuestra fotografía, ¿sí? El encuadre entonces hace hincapié en la porción de la escena que como fotógrafos utilizarás para tus fotografías, es decir, qué proporción de la escena vas a capturar en una fotografía, ¿sí? Imagínate el encuadre como el escenario donde transcurren tus fotos, ¿sí? Distinguir las distintas formas de realizar un encuadre no significa menospreciar un método por sobre otro, lo más probable es que dependiendo de cada situación utilices uno u otro método, ¿sí? Vamos a ver los tipos, ¿sí? Bueno, básicamente tenemos tres formas de nosotros de encuadrar una fotografía, ¿sí? Una es planificar todo. Yo ya vi en mi mente la fotografía que quiero hacer y planifico ya todo ese escenario donde va a transcurrir la fotografía, ¿sí? Otra forma es componerlo cuando yo estoy haciendo la fotografía, ¿sí? Yo ya tengo el teléfono, la cámara y estoy viendo a través del teléfono lo que voy a fotografiar. Bueno, es ir moviéndome o moviendo y acomodando los elementos para que se encuadren, ¿sí? Y otra forma, la tercera, sería que yo haga una fotografía y luego, ¿sí?, la encuadre en el dispositivo. ¿Qué sería esto? Que la recorte, ¿sí? Yo hice una fotografía, pero me gustó esta parte, entonces hago un recorte de esa fotografía y obtengo de esa forma lo que es el encuadre, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá dice lo que veo y lo que tomo, ¿sí? Fíjense, acá tengo una imagen completa y acá de este costadito tengo la imagen que se hizo, ¿sí?, la fotografía que se hizo. Acá lo mismo, ¿sí?, porque también, digamos, la fotografía requiere de una práctica del ojo, ¿sí? Es decir, bueno,
uno una vez que domina o que ya conoció todas estas cuestiones técnicas, ustedes van a ver que van a empezar a ver tipo con otra mirada, como que ya van a tener fotografías, van a hacer fotografías directamente con su cabeza, digamos, van a decir, van a ver un lugar o una escena y van a decir, ay, qué buena fotografía, es como que ya van a delimitar ustedes mismos lo que va a ser el encuadre, ¿sí? Acá tenemos lo que también otra de lo que veo y la imagen que se hace, ¿sí? Y pero bueno, un poco justamente esto de el panorama que nosotros tenemos cuando vemos, ¿sí? Y qué es lo que decidimos capturar, digamos, a través de la cámara y de nuestros ojos para la fotografía. Bien, por otro lado también tenemos el formato, digamos, ¿sí? Nosotros ya tenemos el encuadre, que es la porción, ¿sí? De la realidad que nosotros vamos a tomar para hacer la fotografía, ¿sí? Y el formato, ¿sí? Van a ser como las diferentes formas que puede adoptar la fotografía y que también nos va a ayudar a transmitir este mensaje, ¿sí? Las fotografías, a pesar de que pueden ser trabajadas para que adquieran sensación de profundidad, solo tienen dos dimensiones, alto y ancho, ¿sí? Cuando hablamos de proporción o formato del encuadre, justamente nos referimos a esta relación, ¿sí? Entre el ancho y el alto de una fotografía. Si bien ahora con las redes sociales tenemos un poco más de variedad en formatos, ¿sí? Tenemos 4 formatos básicos, que son el formato vertical, ¿sí? Donde la altura es mucho mayor, digamos, que la base de nuestra imagen y que cobró mucha popularidad últimamente porque nosotros estamos viendo prácticamente todo a través de las pantallas de los teléfonos que son verticales, ¿sí? Entonces, todo lo que es fotografía y todo lo que es video, hay una tendencia, digamos, a hacerla con este formato vertical, ¿sí? Después tenemos un formato horizontal, ¿sí? Donde, al contrario que la vertical, tenemos una base mucho más amplia, ¿sí? Que lo que es la altura, ¿sí? También cada formato a nosotros nos va a ayudar, digamos, a transmitir. Por ejemplo, el vertical nos dice que transmite elegancia, verticalidad, ¿sí? La horizontal nos da más estabilidad y amplitud, ¿sí? Cuando nosotros queremos capturar un paisaje, un grupo de personas, ¿sí? Seguramente vamos a tratar de optar por la horizontal. Eso se usa mucho en el cine también. Exactamente. El formato cuadrado, ¿sí? Que se usaba mucho en Instagram, sí, que es el 1:1, ¿sí? Ahora hay un formato intermedio, no es ni vertical ni cuadrado, sino que es un poquitito más alto, digamos, ¿sí? Y el formato panorámico, ¿sí? El formato panorámico es como un horizontal, pero se extiende mucho más, ¿sí? Y es ideal, por ejemplo, para capturar paisajes, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que por ahí, si yo me paso demasiado, que me queda una foto muy larga, ¿sí? Por ahí se puede deformar, digamos, la idea de lo que nosotros estamos capturando con la imagen. Cris, te, Bien, te consulto. Para la imagen metiéndonos entonces ya cuadrada, en lo que es la composición fotográfica, ya tenemos el encuadre, que es la porción de imagen que yo tomo, ¿sí? El formato, cómo lo voy a tomar, si voy a hacer una foto vertical, una foto horizontal, si la voy a hacer cuadrada, ¿sí? Esto también es adaptable porque yo puedo hacer una foto horizontal y después hacer un recorte, por ejemplo, y sacarla vertical, ¿no? Voy a perder información seguramente, ¿sí? Pero yo me puedo centrar en algún detalle y obtener un formato distinto. Uno de los elementos principales de la imagen, ¿sí? De la fotografía, va a ser lo que es el punto de fuga, ¿sí? Volvemos a trabajar esto del problema que tenemos en la fotografía, ¿sí? De que no estamos en un entorno tridimensional, ya que es plano, ¿sí?
Pero bueno, tenemos un montón de recursos para transmitir eso. Yo esta imagen la veo totalmente plana, ¿sí? Pero hay un montón de elementos a mí que me conducen a un lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que destaca esta imagen, por ejemplo? ¿Qué es lo que a ustedes les llama la atención de la imagen? ¿Cuál es el elemento que sus ojos se van hacia ese o esos elementos, por ejemplo, acá? El fondo, el obelisco. El obelisco. Bien, ¿sí? El fotógrafo que hizo esta imagen buscó, ¿sí?, que el obelisco sea el punto de atención, ¿sí? Y acá hay un montón de reglas de composición aplicadas, ¿sí? Tenemos líneas reales que nos llevan al obelisco, tenemos líneas imaginarias que nos están llevando al obelisco y tenemos técnicas que nos llevan a que el obelisco está allá atrás en el fondo de todo, ¿no? ¿Sí? Que bueno, la perspectiva, y justamente donde está el obelisco, ¿sí?, es el punto de fuga de mi imagen, ¿sí? Si nosotros trazamos un montón de líneas, ¿sí?, que son imaginarias o que son reales, por ejemplo la de las calles, todo nos lleva a un punto, ¿sí?, que es el punto que está observando en este momento el ojo, básicamente, ¿sí? Bien, técnicamente nos dice el punto de fuga se define como el punto en que las líneas paralelas de una imagen parecen converger y extenderse hasta el infinito. Una vía son en todo el tiempo dos líneas paralelas, pero fíjense cómo en la imagen nosotros tenemos la sensación de que esas líneas se juntan en algún lugar, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda a nosotros a darle, por ejemplo, profundidad a la imagen, ¿sí? Hay diferentes... Tal cual. Cuando nosotros encontramos, digamos, el punto de fuga, todo lo que pongamos en el camino o en el punto de fuga va a cobrar mayor importancia. ¿Qué quiere decir esto? El ojo humano va a mirar directamente hacia ese punto, ¿sí? En una imagen plana, ya sea una fotografía, un video o incluso una pintura, nuestro cerebro percibe los objetos más grandes como más cercanos y los más pequeños como más lejanos. Es por eso que las líneas paralelas al alejarse parecen que van juntándose hasta converger en un solo punto, como podemos ver en la imagen. Las líneas de la imagen nacerán en ese punto de fuga y se podrían extender hacia el infinito, hasta el infinito, separándose cada vez más. Curso de composición, lección 7, punto de fuga. Es el lugar en el que convergen dos o más líneas paralelas reales o imaginarias hacia el infinito en una imagen. A través de las líneas que convergen en un punto, podrás dirigir la mirada del espectador directamente al punto donde estas líneas se cruzan. Cualquier elemento situado en una fuga o de camino a él, resaltará en tu imagen. Dale like y síguenos. Bien. Bueno, conociendo ya lo que es el punto de fuga, o lo que nosotros tratamos de buscar, que es el punto donde el ojo va a hacer hincapié, ¿sí? Vamos a ir viendo diferentes reglas que nos van a ayudar, digamos, a buscar ese punto de fuga o a buscar que el espectador, cuando vea la imagen, se centre primero en un determinado elemento, ¿sí? La primera regla que vamos a ver es la regla de los tercios, ¿sí? De hecho, seguramente muchos capaz que tienen en su teléfono cuando sacan fotos, ¿sí? Puede ser que tengan activado la cuadrícula, que son estas líneas, ¿sí? Y todavía no sepan para qué sirven, ¿sí? Esa cuadrícula nos ayuda a nosotros visualmente a ubicar los elementos a través de esta regla, ¿sí? Según esta regla de composición fotográfica, si dividimos el encuadre vertical y horizontalmente en tres secciones iguales, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 1, 2 y 3, ¿sí? Deberíamos colocar los elementos importantes de la imagen sobre las líneas o en las intersecciones de las líneas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que acá se fotografió este pájaro y el pájaro fue ubicado
¿sí? En este punto, ¿sí? Donde se cruzan las líneas, ¿sí? Lejos de lo que nosotros podríamos llegar a hacer, que es centrar el elemento en una fotografía, si nosotros ubicamos, ¿sí? En alguno de estos puntos o en las líneas, la imagen va a tener mayor peso visual, ¿sí? Esto es algo psicológico solamente, ¿no? Es porque el ojo, ¿sí? Va a buscar estos puntos primero para ver, ¿sí? Entonces, si ubicamos los elementos en esos puntos, ¿sí? Vamos a lograr que lo que primero llame la atención en las imágenes sea lo que está ubicado en esos lugares, básicamente, ¿sí? Lo que tiene de bueno acá, todas estas reglas, es que son miles de reglas fotográficas, básicamente, y nosotros las podemos combinar, ¿sí? O sea, va a haber una imagen que tenga aplicada un montón de reglas, ¿sí? Acá vemos la regla de los tercios, pero más adelante vamos a ver otra regla de por qué el pájaro está acá y no está acá, en este punto, ¿sí? Que tiene que ver un poco hacia dónde está mirando el pájaro, por ejemplo. Bueno, esta imagen, si bien es bastante minimalista, ¿qué es lo que llama la atención acá? La lancha, ¿sí? Normalmente lo primero que dirige, no quiere decir que uno mire solo ese elemento, sino que lo primero que digamos que tiende a mirar va a ser, por ejemplo, la lancha, ¿sí? Y justamente, si nosotros trazamos, digamos, la regla de los tercios, vamos a encontrar que la lancha se situó, ¿sí? En un punto, digamos, estratégico. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? En determinadas fotografías, como por ejemplo en los retratos, ¿sí? O sea, cuando nosotros retratamos la cara de una persona o de un animal, vamos a buscar que los ojos de las personas estén situados en algún punto, ¿sí? De esta cuadrícula que nosotros armamos. Acá tenemos el retrato, acá tenemos, fíjense, bueno, de una mariposa que está situada en las líneas, lo mismo que este árbol, ¿sí? Acá tenemos nuevamente un pájaro, que fíjense que, a diferencia del otro, ahora este pájaro está mirando hacia allá, entonces acá hay un mayor espacio, ¿sí? Ya vamos a ver la ley de la mirada. Y acá tenemos también una imagen de un michi, ¿sí? Que también se ubica en lo que son las reglas, ¿sí? En los puntos de intersección de la regla de los tercios. Otra regla que tenemos es la regla del horizonte, ¿sí? Esta regla va a utilizar también las mismas líneas de la regla de la ley de los tercios, ¿sí? Nada más que vamos a usar las líneas que son las que dividen a nuestra imagen de forma horizontal, esas dos líneas, ¿sí? La regla del horizonte es una técnica fotográfica que consiste en situar el horizonte de la imagen en un lugar determinado para lograr una composición equilibrada y atractiva, ¿sí? Cuando nosotros fotografiamos, siempre buscamos que la imagen tenga cierto equilibrio, ¿sí? Y a veces si nosotros fotografiamos una imagen, acá esta regla aplica a cualquier tipo de imagen, por más que nosotros al horizonte no lo veamos, ¿sí? La regla va a aplicar igual. Y es que si nosotros al horizonte, ¿sí? Fíjense en la imagen que tenemos acá arriba, ¿sí? Si el horizonte está completamente equilibrado, o sea, derecho, nos va a transmitir esa sensación. Si nuestra imagen, el horizonte, está más alto de un lado que de otro, nos va a dar una sensación de desequilibrio, básicamente, ¿sí? Ojo que puede ser que nosotros estemos buscando eso y por eso nuestra regla no se esté cumpliendo, digamos, la estamos rompiendo a propósito, ¿sí? Bien, para esta regla fotográfica lo que nosotros vamos a hacer es dividir la imagen en tres franjas, ¿sí? Una arriba, una al medio y una abajo, ¿sí? Una vez hecho esto, solo debemos utilizarla para distribuir los elementos de nuestra imagen, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? En esta línea o en esta línea vamos a ubicar el horizonte. Si nosotros queremos destacar
la parte del cielo o la parte que está por sobre el horizonte lo vamos a ubicar en la línea de abajo. Fíjense que en este caso se priorizó el paisaje y el cielo, entonces el horizonte se ubicó abajo. Si por el contrario nosotros queremos marcar del horizonte hacia abajo, puede ser tierra, puede ser, no sé, agua, ¿sí? No sé, le estamos sacando en una playa, lo que sea, el horizonte lo vamos a posicionar en la línea de arriba, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Colocar el horizonte en el tercio superior, acá arriba, lo usaremos cuando queremos que los ojos de aquel que ve la imagen se centren en la parte inferior de esta, es decir, en el paisaje, por ejemplo. Al colocar el horizonte en el tercio superior, la Tierra ocupará más espacio dentro del cuadro y por lo tanto le estaremos dando mayor importancia. Por el contrario, puede ser que nosotros querramos que la importancia esté en la parte de arriba, ¿sí? Colocar el horizonte en el tercio inferior nos servirá cuando queremos darle más importancia al cielo, las nubes o cualquier fenómeno meteorológico o sujeto aéreo que tengamos delante. Al colocar el horizonte en el tercio inferior, el cielo será lo que más espacio ocupe dentro del encuadre, así que la mirada de aquel que vea la fotografía irá directamente hacia él, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense en este, que es la misma imagen hecha respetando la regla y no, ¿sí? Fíjense que acá el horizonte está totalmente inclinado, ¿sí? Y acá el horizonte está bien equilibrado, ¿sí? Acá tenemos un horizonte que destaca el cielo. Fíjense que a su vez acá ya está la regla de tercios aplicada, ¿sí? Porque el ciervo está ubicado en un punto de intersección de las líneas, ¿sí? Lo mismo que acá el horizonte está arriba porque se está queriendo destacar toda esta parte y a su vez el bote también está ubicado en un punto de interés, ¿sí? En estas dos imágenes pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que la regla aplica tanto a una imagen que esté horizontal como a una vertical. Vamos a conectar de nuevo el zoom. ¿Quieren otro café mientras? Aprovechemos recreo. Dale. Eso no sabía. Está bueno, che. Esa no sabía. Che, ¿ustedes tomaron nota porque yo me Muy copé? interesante, ¿no? ¿O no vas a pasar? ¿No? Yo todos los recuerdos le pongo, traigan cuadernos. No, pero... Mi reto es sacarle ahí a la vía, esa me encanta. Mira, Cristian. qué bueno. Yo me paro a la vía y miro nomás. Una foto que nos sacó el Ese te iba a decir, pero yo no sabía esas reglas. Vamos, bueno. Cuando fuimos a la casa de él, hay un pueblito que se llama Rufo y tiene la vía así hermosa para el... Esta la saqué con cosas. Y acá, cuando era acá en la ciudad se ve el punto de fuego también en la vía, porque si la ves allá sí. Claro. Sí, Con los la árboles. panorámica. Ah, Pero esa me salió mal. no, pero está buena. Y ahora, y ahí sí. Yo pensé que la Negri no estaba todavía. Llegó a la madrugada. De la cuadrícula también se ocupan cuadros. Uno hace cuadros así. Bueno, igual está medio raro. ¿Por? No, está buena. No, que está chiqui ahí, digamos. Porque ahí vendría a ser el punto de fuga. Ujú. Y respeta. ¿Quién sacó? Sí, ¿y yo saqué? Sí, Yo sé. Está bien. otra vez la Negri. Lo que pasa es que. Ese es el pueblito. ¡Qué linda! Pero yo no sabía todo eso. Claro, puedes correr un poquitito más. Sí, está Pero puede correcto. ser que haya salido bien por donde está ubicado él, pero que nosotros Claro. cuando editamos le hayamos cortado los costados Ah. para que entre. Entonces, capaz de haber sido adaptado. ¿no? Y acá está el punto más interesante que subió. Ay, claro, lo que pasa es que en el centro. Ah, yo ella centré a estaba los dos. hablando, la Negri del grupo. Yo ni miré el Sí, yo grupo. estaba atento para. Sí, yo por ahí miraba porque No, dije. yo le respondí.
No, varios, ese. Ahí les paso. A mí se habrá costado dormirse y ya. Sí, pero me extrañaba que no hubiera venido, yo viste que primera, ¿sí? Ay, la Romaní iba a venir y se quedó. Va. ¿Y por qué se quedó? Bueno, porque viste que recién salió sola, ahora se volvió otra vez. ¡Qué loco! Le iba a mandar otra vez. Le estaba por decir, vamos a apagar la luz. Porque como que cuesta verla. Y no se duerme, pero porque él no ve, entonces él tiene nomás para tomar mate y para no estarse. No le hiciste más atención. Y bueno, hay que hacer. Te amo. Bueno, Usa eso para el tema de la grabación, ¿sí? sí, entonces más. Pues si no, Zoom me hace todo archivitos distintos para cada reunión que inicie. La mi capaz que la acá es mejor. Ahí. Sí. Meet no sé si tiene tiempo como Zoom, o creo que una hora. No, el empresarial, digamos. Ujú. Bien, ¿me escuchan bien, chicas de ahí? ¿Sí? Súper. ¿Se me escucha? Bueno, sí, de 10. Bien. Bueno, estamos entonces con la regla del horizonte, ¿sí? Básicamente tenemos que situar la misma cuadrícula que nosotros tenemos, pero el horizonte lo vamos a situar en la de arriba o en la de abajo, dependiendo de lo que nosotros queremos destacar. Y vamos a tratar de situar siempre esto para lograr entonces este equilibrio o armonía en el horizonte y que no nos dé una sensación, ¿sí?, de desequilibrio, ¿sí? A menos que sea lo que nosotros queremos buscar, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dice, bueno, romper las reglas. Si decides romper las reglas, debes ser consciente de por qué rompemos esta regla. Por ejemplo, en esta imagen, la regla del horizonte claramente no se cumple. Tenemos un horizonte totalmente inclinado, pero lo que se quiere transmitir justamente es eso, básicamente, acompañar ese movimiento, digamos, de la persona que está haciendo ahí la media luna, no sé qué será. Lo mismo acá, ¿sí?, que se está buscando, digamos, una armonía a través un poco más de la simetría y demás, dividiendo el horizonte completamente en medio de la fotografía. Bien. Otras reglas de composición que nos van a ayudar mucho y que creo que después de esto van a ver líneas todo el tiempo, ¿sí? Bueno, justamente usar las líneas para llevar el ojo del espectador de esa fotografía a determinado lugar, ¿sí? Nos dice, las líneas te permiten guiar la dirección de la mirada a través de caminos definidos en la imagen. Hacen que ésta fluya aportándole dinamismo, volumen, profundidad y posición dentro de una composición marcada a través de las líneas o en parte a ellas. Se pueden encontrar una línea predominante que es la que guía con más fuerza tu mirada hacia el centro de interés, ¿sí?, o hacia el punto de fuga que nosotros buscamos. Estas líneas son llamadas líneas de fuerza o líneas dominantes, ¿sí? Y tenemos dos. Perdón, ya me estoy adelantando. Nos dice cómo puedo usarlas y con qué fin, ¿sí? Para empezar a utilizarlas en tus composiciones con cierta lógica, primero tendrás que aprender a identificarlas, puesto que quizás hasta ahora no eras consciente de que la mayoría de las imágenes que estabas observando contenían líneas que, sin saberlo, dirigían tu atención a algún punto en concreto de la imagen. Una vez que te familiarices un poco con las líneas,
puedes usarlas para hacer que el espectador de tu fotografía pasee por ellas exactamente como tú quieres que lo haga, para indicarle qué caminos debe seguir y cuál es el elemento que has decidido destacar. En definitiva, para que entienda qué quieres explicar y cómo lo querés hacer, ¿sí? Tenemos dos tipos de líneas que podemos utilizar o que podemos ver en una imagen. Por un lado tenemos las líneas reales, ¿sí? Que básicamente son líneas que están en la fotografía, ¿sí? Que nos van a dirigir la mirada, ¿sí? Son elementos físicos que pueden ser observados directamente en la escena fotográfica. Acá tenemos un camino con líneas, que son líneas que yo estoy viendo claramente, ¿sí? Pueden ser utilizadas para guiar la mirada del espectador, para crear profundidad o enfatizar la dirección y el movimiento en la imagen, ¿sí? Por otro lado tenemos las líneas imaginarias, ¿sí? Son las líneas que no están como tal en la imagen, no hay una línea dibujada o un elemento que nos marque una línea, ¿sí? Sino que las crea la mente de la persona que está viendo, ¿sí? Sigue un patrón, por ejemplo, que forma una línea, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a nosotros también a llevar, digamos, la mirada del espectador hacia un lugar, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos una imagen que las líneas, ¿sí? Se van formando, digamos, a través de patrones, por ejemplo, los patrones de las columnitas que tenemos acá, del techo, de los materiales, son líneas que se van formando y que si yo sé ubicar al punto de interés en la intersección de esas líneas, ¿sí? Logro encontrar el punto de fuga y dónde ubicarlo. Y siempre fíjense que incluso en esta imagen estamos cumpliendo también la regla de los tercios, ¿sí? Ubicando a la persona en uno de los puntos de interés, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención acá? El señor del bote. Perfecto, ¿sí? El barquero que está ahí, el señor del bote, ¿sí? Está ubicado en un punto de interés a través de la regla de los tercios. Si yo hago la división de las líneas, ¿sí? Está situado en esto, ¿sí? Pero a su vez, fíjense que hay un montón de líneas, ¿sí? Que nos van llevando hacia ese lugar determinado, ¿sí? Nos dice, si observas la siguiente imagen, podrás identificar varias líneas que predominan en la escena. Vemos una línea De horizonte. en el horizonte, ¿sí? Que está atrás del señor del barco, ¿sí? Que incluso nos divide la imagen en dos. Y a su vez podemos observar la línea diagonal que traza el remo. El ¿Sí? punto de fuga. Exactamente. Y todas las líneas nos van a llevar a el personaje o el centro de interés que nosotros queremos lograr en nuestra imagen, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco de las diferentes líneas también que nosotros tenemos y que podemos utilizar, ¿sí? Por un lado tenemos lo que son las líneas verticales, ¿sí? Que nos van a dirigir la mirada hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Se asocian al crecimiento, a la fuerza, a la rigidez y a la altura, ya que suelen escapar de nuestro ángulo de visión habitual. Por ejemplo, cuando miras líneas verticales muy pronunciadas, como las de un rascacielos o un gran árbol o cualquier elemento vertical, tu mirada lo recorre verticalmente y normalmente para ellos tienes que levantar o bajar la cabeza, cosa que ya de por sí es un tanto forzado o fuera de lo habitual, ¿sí? ¿Eh? Un gatito pasó con una palabra. Las líneas verticales las puedes componer como quieras, pero obtendrás resultados diferentes dependiendo de si has decidido encuadrarlas en horizontal o en vertical. Si lo haces en vertical, el encuadre acompañará a las líneas, por lo que el efecto de las mismas se acentuará aún más. Si lo haces en horizontal, compensarás la fuerza de las líneas verticales con el formato horizontal, ¿sí? Si nosotros queremos destacar, no sé, la inmensidad de un edificio, por ejemplo, podemos componer haciendo una imagen
vertical el encuadre, ¿sí? Y con un ángulo que ahora ya vamos a ver los ángulos de la cámara, ¿sí? Y nos va a dar una sensación de inmensidad, de grandeza. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo podemos usar líneas verticales, ¿sí? Qué grande esa guitarra. Bien, después tenemos las líneas horizontales, ¿sí? Son líneas un poco más a lo que nosotros estamos por ahí acostumbrados tal vez a ver, ¿sí? Son líneas a las que estás quizás más habituado, ya que marcan la dirección habitual de muchos de tus actos cotidianos. Leemos en horizontal, por lo menos en este idioma, y sueles mirar más naturalmente en horizontal que en vertical. Solemos asociar las líneas horizontales a la tranquilidad, a la paz y a la quietud. Puedes usarlas como elemento formal en sí mismo, por ejemplo, la imagen de unos escalones con muchas líneas horizontales repetidas, o para dividir o organizar tu imagen a partir de ellas. Las líneas verticales las puedes componer como quieras, pero obtendrás resultados diferentes dependiendo de si has decidido encuadrarlas en horizontal o en vertical. Si lo haces en vertical, el encuadre acompañará a las líneas, ¿sí? Por lo que el efecto... Acá me equivoqué, es al contrario, este es el mismo posteo del anterior, ¿sí? Básicamente, si nosotros lo hacemos en horizontal, acompañamos a las líneas, ¿sí? Logramos más armonía en la imagen, y si lo hacemos en vertical, vamos a romper un poco esa tensión, ¿sí? Como nos pasaba hoy, digamos, con la otra imagen. Si acompaña el encuadre con la línea, ¿sí? Va a ser como más armonioso y va a ser más fuerte, ¿sí? La sensación que nosotros queremos lograr. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Ahí en la Belgrano se ponen Los pajaritos. En Las Palomas. Sí, en varias vi eso. Había una imagen cuando armé Como los dibujitos animados, ese que están todos así en un cable. que se caen. Pero eso en la avenida Belgrano hay siempre así. Es que había una imagen de estas que simulaba... Los pájaros dominarán el mundo. Había una imagen de estas que simulaba un pentagrama con los pajaritos, eran las notas. Las notas. Me dio ganas de practicar esa canción. Y ahí te digo, ahí tenés que tocar, saber qué notas están haciendo. Pues. Yo veo un do, un re, un sol. Empieza en sol. Bien, bueno, acá tenemos varias composiciones, digamos, con el formato de líneas horizontales, y fíjense que siempre hay reglas que se están respetando. La regla de los tercios normalmente es una regla que siempre vamos a respetar, ¿sí? Porque vamos a encontrar impacto en esa regla, ¿sí? Fíjense acá también, si dividimos la señora está... Acá tenemos el punto de fuga y la regla del horizonte situado arriba, porque estoy destacando esta parte. Buenas, buenas. ¿Cómo anda, Negri? Pero vengo. ¿Todo bien? ¿Cómo está, Cristian? Disculpen que le interrumpa, pero No pasa nada. llegué hecho un... Bienvenida. ¿Cómo se dice? Como puedo. Acá tenemos una imagen también que tiene muchas líneas horizontales, algunas que están más marcadas que otras, pero la composición, digamos, tiene mucha línea de este tipo. Las líneas diagonales, ¿sí? Las diagonales son líneas con mucha tensión, tienen mucha fuerza visual y crean interesantísimas perspectivas. Es por ello que las líneas diagonales sean quizás las más atractivas en la composición fotográfica, porque rompen por completo los esquemas de tu mirada y consecuentemente las hace resaltar más que al resto. Observa la siguiente imagen, ¿sí? Nos dice que es una combinación de varias líneas horizontales y diagonales. ¿Verdad que a pesar de que en número hay muchas más líneas horizontales que diagonales, la que más destaca es la diagonal? Fíjense que acá yo tengo una composición completamente con horizontales,
pero por ahí la que más destaca o sobresale en este caso es la línea diagonal, ¿sí?, que divide a nuestra imagen, ¿sí? Básicamente porque tiene mayor cantidad, digamos, o un mayor peso visual. Acá tenemos algunos ejemplos también, ¿sí? Fíjense que las líneas, como les decía hoy, pueden ser reales, porque acá físicamente se forma una diagonal, como pueden ser imaginarias, porque la línea yo la estoy formando a través de, en este caso, la secuencia de un patrón, ¿sí? Y desde la perspectiva, obviamente, de donde se posicionó el fotógrafo. Tenemos también las líneas curvas, ¿sí? Las líneas curvas son las que más se asocian al movimiento. Son fluidas, suaves, sensuales y elegantes y te permiten pasear la mirada más lentamente por la imagen que las líneas rectas. Podríamos decir que las líneas rectas te llevan al destino de una forma más rápida o incluso brusca, mientras que las curvas te invitan a pasear siguiendo su forma a través del encuadre fotográfico. Acá tenemos también algunos ejemplos de líneas curvas utilizadas en fotografía, ¿sí? Fíjense cómo, como les repito, vamos haciéndonos de diferentes técnicas, de utilizar líneas, la regla de los tercios, el punto de fuga, ¿sí? Como que vamos agrupando un montón de técnicas para conseguir por ahí nuestro centro de atención en la imagen. Una buena técnica también es poder combinar las líneas, ¿sí? Yo puedo tener en una misma composición fotográfica muchísimas líneas, ¿sí?, que nos van a ayudar, digamos, a dirigir el centro de interés a determinado lugar, ¿sí? Así que podemos hacer uso de muchos formatos, digamos, de las líneas en una sola composición, en una sola fotografía. Bien. Otra regla fotográfica, ¿sí?, que podemos tener es la regla del espacio y la ley de la mirada, ¿sí? ¿Qué es esto lo que hoy les decía al principio de... Ana escribió. Sí, yo tengo cosas que avisar. Bien. Estas reglas, como les decía al principio cuando vimos la primera regla, que era la regla de los tercios, y había un pajarito que miraba hacia un lugar y yo lo ubiqué en determinado lugar, ¿sí? Estas reglas, por ejemplo, acá tenemos, si nosotros dividimos la imagen, este punto de interés, ¿sí?, fíjense que acompaña el espacio que a mí me queda, el espacio vacío que yo tengo, ¿sí?, va a ser siempre acompañado hacia el lugar donde se dirige el objeto o la persona, o en este caso el animal, o la mirada, ¿sí? Si el animal mira hacia allá, el espacio más grande, vacío, me va a quedar hacia ese mismo lugar. ¿Para qué? Para que me ayude a transmitir esa sensación de hacia dónde se está dirigiendo. Si este águila estaría acá, a mí me daría la sensación que el águila se está por chocar contra el borde, básicamente, ¿sí? Va a acompañar un poco a la armonía de la imagen. De acuerdo con la regla o la ley del espacio, debes colocar a tu sujeto apuntando hacia el espacio vacío para crear una sensación de movimiento y espacio. Un ejemplo compositivo típico en fotografía de fauna consiste en dejar el espacio enfrente del animal, ¿sí? Lo mismo va a suceder con esta, que es la ley de la mirada, ¿sí? La ley de la mirada fija la posición en la que deben encontrarse el objeto en función de la dirección a la que mira, ¿sí? En este caso tenemos a este señor, ¿sí?, que el espacio nuevamente se genera, ¿sí?, hacia el lugar donde está mirando. Hay muchas fotos, estas son fotos mías, para si les gusta después les paso mi portfolio. Esta hice en San Telmo. Fíjense acá, tenemos también dos ejemplos. Bueno, acá hay una técnica que ya más adelante vamos a ver que se llama técnica de barrido, que esto lo podemos lograr nosotros con nuestra cámara, ¿sí? Fíjense que el espacio que queda, ¿sí?, condice hacia el lugar a donde va la persona, en este caso en bicicleta.
Lo mismo en este retrato, ¿sí? La mirada se dirige hacia ese lugar y es donde hay mayor espacio, ¿sí? El espacio negativo, ¿sí? El espacio negativo, aunque no tenga información relevante, también es un elemento de la composición y por lo tanto debemos saber usarlo para dotar de más interés y belleza a nuestra imagen. El espacio negativo, también la regla de la escala, nos va a ayudar, digamos, a mostrar, por ejemplo, qué logré yo con todo este espacio negativo, ¿sí? Y específicamente con esta personita parada acá, que se transmita la grandeza o la inmensidad del lugar que uno está fotografiando. Tal vez si nosotros incluso no tendríamos acá esta persona, no distinguiría tanto qué tan grande o tan pequeño es el paisaje. Pero fíjense que con todo el espacio que tenemos y la persona ahí, nosotros nos damos cuenta que es algo enorme, ¿sí? Fíjense que nuevamente acá, por ejemplo, si dividimos, tenemos un centro de atención y un espacio hacia donde la persona estaría, por más que nosotros no vemos los ojos de la persona y demás, ¿sí? Acompaña a esta regla. Acá tenemos algunos ejemplos de espacio negativo, ¿sí? Que fíjense que es como una especie de minimalismo en la fotografía, ¿sí? Bien, otra regla es la simetría, ¿sí? Que básicamente lo que buscamos con la simetría es este equilibrio, ¿sí? En relación con la composición de imágenes equilibradas, el uso de la simetría en tus composiciones fotográficas es una de las mejores formas de distribuir el peso visual dentro del encuadre, ¿sí? Acá vemos simetría básicamente gracias al reflejo del lago, ¿sí? Nosotros si trazamos una imagen, trazamos una línea, vamos a ver lo mismo de un lado que del otro, básicamente, como un espejo, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de simetría. Nos puede pasar también que la simetría, nosotros tengamos algo acá y tengamos un pájaro volando de este lado, ¿sí? Puede haber elementos de la composición que estemos en simetría y querramos destacar otra cosa, por ejemplo, ¿sí? Pero nos podemos apoyar, como le dije hoy, en varias reglas o leyes de composición fotográfica. Bueno, las formas geométricas, ¿sí? Esto también es como para hacer práctica, digamos, de nuestra mirada hacia la fotografía, ¿sí? Un buen ejemplo de composición fotográfica son las formas geométricas, ¿sí? Busca triángulos, círculos, cuadrados, rectángulos, incluso formas más complejas como rombos o diamantes. La forma más fácil de encontrar formas es en la arquitectura, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago una imagen de una ciudad, de edificios y demás, voy a encontrar rápidamente formas geométricas, pero también las puedo encontrar, como se ve acá en la imagen, en la naturaleza, ¿sí? Y buscar esto nos va a ayudar también a componer, o por ahí, a mí me gusta mucho y me sirve mucho siempre buscar líneas, ¿sí? Para buscar el centro de atención, el centro de interés, uno se guía mucho en las líneas que se van formando, ya sean, como dijimos hoy, reales, ¿sí? O en este caso, por ejemplo, la imagen que tenemos acá, todas las líneas que tenemos básicamente son imaginarias, ¿sí? Yo las voy armando a partir de lo que voy viendo, de los patrones que voy siguiendo. La escala, ¿sí? La escala es una regla, como vimos hoy en la imagen del espacio negativo de la personita que estaba en esa montaña, ¿sí? La escala me va a servir muchísimo a mí para lograr mostrar qué tan grande o qué tan pequeño, por ejemplo, es un lugar, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en esta imagen, ¿sí? Que ustedes me ven a mí ahí muy pequeño. ¿Sí? Sí. Sí. Tengo uno aprobado, chicos. Y el Acá. fotógrafo de esto, Ay, ese ¿está? fotógrafo, mirá. Aprobé ya, chicos. El que va a recuperatorio. Fíjense que acá, si yo no estaría acá y veo esto, tal vez no me daría cuenta de que estas partes realmente son grandes, por ejemplo, ¿sí?
También la escala se suele utilizar para dar otra sensación en las imágenes, como por ejemplo, ¿sí? Hay imágenes muy famosas que uno puede hacer, digamos, ¿no? Donde, no sé, acá Sí. parece que las personas se van a meter adentro de la botella o que la persona está agarrando el sol, ¿sí? Y nos valemos básicamente de la escala para generar ese efecto visual, ¿sí? Acá nuevamente está utilizado con la persona como elemento de escala para denotar la grandeza, digamos, de, en este caso, el edificio de las escaleras, ¿sí? Bien. Bueno, la profundidad, fíjense que acá tenemos una imagen donde nosotros notamos muy bien lo que es la profundidad que tiene la imagen, el paisaje, ¿sí? No es tan fácil lograr por ahí este tipo de composición, digamos, ¿sí? Pero bueno, la profundidad nos dice es una técnica de composición fotográfica avanzada y muy efectiva para crear profundidad en la imagen. Al componer una fotografía con profundidad crearás más tridimensionalidad y la ilusión de volumen en la imagen, ¿sí? Esto que hablábamos hoy, que la imagen solamente es algo plano, tiene alto y ancho, pero no tenemos algo tridimensional. A través de estas reglas nosotros buscamos transmitir eso, ¿sí? Esa profundidad, por ejemplo, en una fotografía. Bien. Bueno, tenemos los patrones también como una regla de composición, ¿sí? Hay muchos tipos diferentes de patrones en composición fotográfica, como la forma, los colores o las texturas, utilizando otros elementos compositivos de la fotografía que ya mencionamos, como la simetría y la repetición, podemos crear composiciones fotográficas muy interesantes, ¿sí? Básicamente cuando buscamos la repetición de ciertos elementos, ¿sí? Por ejemplo, acá no sé, tenemos una imagen de un edificio donde las ventanas básicamente son lo que forman los patrones, ¿sí? O acá tenemos tanto la ventana como la luz que deja pasar, ¿sí? Que genera una serie de patrones y genera una composición muy interesante, ¿sí? Por ejemplo, además de, bueno, el patrón acá, ¿qué otra regla de composición podríamos observar? Simetría. Reflejo. Un día, ¿cómo está en simetría? ¿No? Muy bien, perfecto. Si nosotros trazamos una línea justamente acá, ¿sí? Tenemos Sí. simetría de un lado y de otro. Y hay de horizonte también hay. También perfecto, ¿sí? Fíjense que por más que, bueno, acá yo puedo Y ver tenemos dos horizontes ahí. Bien. El horizonte cuando no está en un paisaje, por ahí puede llegar a ser un poquito más difícil de encontrarlo, de buscarlo, ¿sí? Pero siempre vamos a tener, digamos, dónde situar el horizonte en una fotografía, por más que no lo veamos como tal al horizonte, ¿sí? Siempre va a estar para guiarnos a equilibrar la imagen. Bien. El enmarcado es algo que es muy, muy lindo, que es cuando nosotros a través de una imagen le ponemos un marco, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen que vemos, lo que se está queriendo destacar es la ciudad, porque vemos que tenemos un enmarcado acá que son las flores y las plantas que tenemos que están desenfocadas, y lo que se logró hacer nítido, digamos, es la parte de la ciudad, y esto sería como un enmarcado natural que tiene nuestra imagen, ¿sí? Puede sonar redundante, pero uno de los tipos de composición más llamativos en fotografía es utilizar un marco para encuadrar tu composición. Este marco puede ser natural o artificial, pero el objetivo es el mismo: mejorar la composición fotográfica dirigiendo el ojo del espectador a los elementos más importantes en nuestra composición, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de enmarcados, ¿sí? Fíjense que yo quiero hacer el retrato, por ejemplo, quiero enfocar a lo que es el niño que está acá, ¿sí? Entonces el fotógrafo se ayudó de las cosas que había para dirigir la atención, ¿sí? Lo mismo en esta otra imagen, ¿sí?
donde el enmarcado básicamente se genera a través de la mano de la persona. ¿Sí? Cris, ¿Sí? ¿cómo haces para desenfocar la parte de adelante y que quede la parte de atrás enfocada? Porque A ver. siempre hicimos al revés, digamos, enfocamos la parte de adelante y la parte de atrás queda desenfocada. Pero ahí, ¿cómo haces? En la Bien. mano. Acá sería, Claro. acá nosotros vamos a utilizar, si bien vimos cómo poner en primer plano, con el diafragma, básicamente vamos a lograr esto, ¿sí? Con el diafragma nosotros podemos enfocar tanto lo que está adelante, lo que está en el medio, lo que está atrás, o que todo quede, digamos, lo más nítido posible. Pero yo acá tendría que buscar con el diafragma la composición. Con el teléfono, ¿qué haría básicamente? Con el teléfono trataría de tocar Enfocar eso. claro, la mano va a estar muy cerca del lente, cosa que no lo pueda enfocar el lente por la distancia focal, y yo tocaría, sí, esta parte para que... La parte del ojo, Exacto, para que me enfoque del el fondo corazón. sería. Exactamente, exactamente. Si tengo la posibilidad de manejar el número F de diafragma, también lo podría llegar a hacer con eso. ¿Sí? Si bien la clase que viene vamos a ver tipos de fotografía, se habrán dado cuenta que la mayoría de los ejemplos que les estoy mostrando están en blanco y negro. Básicamente el blanco y negro es un tipo de fotografía que lo que básicamente tiene como ventaja es que cuando yo pongo una imagen en blanco y negro, le quito un montón de información. ¿Sí? Al quitarle el color yo le saco un montón de información, y como yo les estoy queriendo mostrar diferentes tipos de reglas acá podemos apreciar muy bien la regla, digamos, porque la imagen está en blanco y negro y no me distrae otra cosa. ¿Sí? Exactamente. Pero bueno, también vamos a ver la clase que viene, lo que es dentro de los tipos de fotografía, fotografía en blanco y negro. Bien. Bueno, hasta acá con lo que son todas por ahí las reglas de composición, ¿sí? Hay muchísimas reglas más, hay miles de reglas de composición en todo lo que es fotografía. Yo rescaté por ahí las que me parecen que son las más importantes, que de hecho, si tendríamos que sacar una, yo creo que todos van a empezar a trabajar, digamos, o con lo primero que tienen que empezar a trabajar es con la regla de los tercios y la regla del horizonte, ¿sí? Con esas dos van a notar cambios muy grandes en las fotografías que hagan ya, ¿sí? Y se pueden ir valiendo obviamente de las otras. Una que a mí me gusta muchísimo utilizar son las líneas en la fotografía, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son los planos fotográficos, ¿sí? Nosotros tenemos planos fotográficos dependiendo de qué sacamos, por ejemplo, cómo sacamos una foto a una persona, ¿sí? Y también dependiendo de dónde nosotros nos situamos con nuestra cámara, ¿sí? Normalmente estamos acostumbrados desde esa perspectiva. Siempre estamos, en nuestro plano es nuestra altura básicamente, donde nosotros ubicamos el teléfono, ese es nuestro plano fotográfico, ¿sí? Pero acá vamos a encontrar que podemos ir cambiando el lugar, poner, por ejemplo, más alto, más bajo la cámara fotográfica, para lograr diferentes sensaciones, digamos, en lo que queremos transmitir. Si nosotros, por ejemplo, sacamos una foto en un cumpleaños, ¿sí? Nosotros somos los que estamos sacando la foto de cumpleaños, ¿sí? Imagínense que yo mido 1,80 y le voy a sacar una foto al cumpleaños de mi sobrinita que tiene 1 año. Si yo le saco la foto de parado, claro, si yo le saco la foto de 1,80 m a mi sobrinita que está sentada en el piso, va a parecer una pulguita básicamente, ¿sí? Porque el plano, al estar tan de arriba, ¿sí? Va a achicar, ¿sí? La sensación que va a hacer va a achicar, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que yo tengo que buscar, si quiero que sea lo más similar posible a lo que yo estoy viendo, siempre es ajustarme a la altura de lo que estoy fotografiando. Si voy a fotografiar a un niño, voy a tener que agacharme, ¿sí? Y mi punto de referencia va a ser que mi cámara esté a la altura de los ojos, ¿sí? De la persona que yo estoy fotografiando,
para que salga lo más real posible, ¿sí? Su escala en la fotografía. Por el contrario, si yo quiero sacarle una foto, no sé, imagínense una escena de un nenito de, no sé, de 5 o 4 años vestido de superhéroe, y yo quiero mostrarlo como un superhéroe, si yo saco la foto desde abajo, ¿sí? Mirándolo a él, voy a generar esa sensación de inmensidad, de grandeza, va a acompañar a mi composición, por ejemplo. Claro, pero cuando sacamos la selfie así que nos sale todo el... Es el ángulo nomás, no es que... Si a veces está más sacada así, te sale toda la papada más grande. Ahora, No somos nosotros. Bien, bueno, vamos a ver un poco entonces los planos, ¿sí? En función de la persona, cuando nosotros fotografiamos, ¿sí? ¿Qué parte de la persona nosotros vamos a fotografiar dependiendo de lo que queremos mostrar? Los planos fotográficos nos permiten elegir qué queremos mostrar, cómo hacerlo y destacar algunos elementos sobre otros, según la intención que queramos plasmar en la fotografía. Pueden variar en relación al protagonista de la foto o al ángulo de la cámara. Veamos cuáles son los que nos ayudan con el encuadre del protagonista de la imagen. Imagina que vas pasando por un lugar muy lindo y dices, tengo que capturar este paisaje. Si quieres tener en tu foto una gran parte del paisaje, tienes que usar el gran plano general, el cual se centra principalmente en el entorno, en lugar de un personaje principal. Para modificar un plano, puedes apoyarte en la distancia focal y en los tipos de objetivos o lentes. Si quieres conocer a detalle este tema, haz clic en el enlace que está en la descripción de este video. Ahora sí, vamos a conocer los otros tipos de planos fotográficos uno a uno. En la foto anterior vimos un plano muy abierto, pero el personaje que allí aparece no se reconoce fácilmente. Si queremos darle un poco más de protagonismo, podemos usar el plano general. Con este, el personaje se logra identificar y además seguimos con el entorno que lo acompaña. Ahora, si queremos centrarnos únicamente en el personaje principal, tenemos la opción de usar el plano entero. Con este, podemos notar que nuestro personaje se toma el protagonismo de la fotografía y lo vemos completo, sin cortar ninguna parte de él. Si en la fotografía reducimos el encuadre desde la cabeza hasta un poco más arriba de las rodillas, tendremos un plano americano, conocido por las películas de vaqueros, donde era necesario hacerlo para poder ver sus armas. El siguiente plano es el medio. En este tenemos un encuadre que va desde la cabeza a la cintura de nuestro personaje. Este plano es muy útil para hacer fotografía de moda o retratos formales, pero debes tener cuidado, no vayas a cortar las manos del personaje. Por otra parte, al cerrar un poco el plano, tendremos el plano medio corto. Aquí ya vemos cómo el entorno pierde relevancia y nos centramos únicamente en el personaje. Se caracteriza porque va desde la cabeza hasta el pecho. Con él podemos mostrar expresiones y sentimientos. Y si lo que queremos es evidenciar gestos, rasgos o tener un acercamiento más íntimo con nuestro personaje, podemos usar el primer plano o el primerísimo primer plano, con los cuales tenemos la posibilidad de resaltar algo específico de nuestro protagonista. Finalmente, si queremos que un solo elemento de nuestro personaje tenga más relevancia, el plano recomendado es el detalle, que como su nombre lo indica, nos permite enfocarnos en pequeñas cosas y darles el protagonismo total de nuestra fotografía. Junto a estos planos hay otros que funcionan con relación al ángulo de la cámara y con lo que también puedes darle un significado especial a tu fotografía. ¿Quieres conocerlos? Mira las... Bien. Con respecto al protagonista, entonces tenemos estos tipos de planos, ¿sí? Y acá hay algo bastante importante que es cuando nosotros sacamos la foto, sobre todo de las personas, ¿sí? Dónde cortar y dónde no cortar, ¿sí? A la persona. Por ejemplo, algo que normalmente lo hacemos porque no prestamos atención, digamos, a esa parte, es que casi siempre cortamos los pies de las personas,
¿sí? O sea, es un error muy común, digamos, porque nos estamos enfocando tal vez en la cara o que salgan, ¿sí? Y cortamos los pies, ¿sí? En fotografía hay como cortes permitidos y prohibidos, ¿sí? Pero por la sensación que pueden llegar a generar, ¿sí? Esos cortes, digamos. El corte sería donde nosotros, por ejemplo, no sé, si queremos hacer la foto retrato de alguien, si lo cortamos en el cuello, ¿sí? Va a dar una sensación fea, por ejemplo, ¿sí? Normalmente tenemos que evitar cortar donde hay una articulación, ¿sí? Porque directamente genera una sensación incluso de miembro amputado, básicamente, ¿sí? Cortar las manos, cortar los pies o cortar por cualquier parte donde haya una articulación en el cuerpo, ¿sí? Bueno, nos dice... En esos planos que vos mostrabas. Chica, rápido se pasan, ¿no? Yo me perdí varias clases, pero ¿cómo generar el plano? Viste que a veces uno quiere sacar que sea más relevante una u otra cosa. ¿Y cómo hacer con ese plano? ¿Cómo, Neri? Repetime, perdón. O sea, yo quiero hacer más relevante el fondo o la persona. Bien. ¿Nosotros qué hacemos? Fácil. Lo pixelamos, pero hacemos zoom. Claro, sí. Es que justamente algo que veíamos el sábado pasado era, por ejemplo, trabajar con lo que es el diafragma para hacer un poco más, para difuminar básicamente lo que es el fondo, por ejemplo, y que la persona cobre mayor importancia. Puede ser que vos quieras lograr eso o que quieras que la persona se vea bien y el fondo se vea bien también. Entonces, no sé, tenés que cerrar más el diafragma para que todo se vea nítido, pero si vos querés que la persona destaque por el fondo, por ejemplo, lo que podés hacer acá es hacer la regla de los tercios, que es dividir. Viste que el teléfono a veces te divide en una cuadrícula. Si vos ubicás a la persona en alguno de esos puntos que dividen las líneas, va a lograr tener mayor importancia, digamos, porque el ojo como que va a mirar primero esos puntos antes que el resto. Bien, bueno, con respecto entonces a los cortes fotográficos, nos dice, en fotografía se recomienda evitar cortes en las articulaciones, ya que pueden crear una sensación visual de incomodidad o que la extremidad está amputada. También es importante no cortar la cabeza al ras del cuello o la frente sin una razón compositiva específica. En general se aconseja cortar por encima de las articulaciones, como la rodilla, por ejemplo, o al nivel de zonas del cuerpo que no causen sensación de que está cortado, ¿sí? Cortes que deberíamos evitar entonces, ¿sí? Articulaciones, los tobillos, las rodillas, los codos, las muñecas, ¿sí? Los dedos de las manos, el cuello y la cabeza, evitar cortar por encima del cuello o al ras de la frente, ¿sí? A menos de que sea un plano extremadamente cerrado. Vieron que cuando vimos el plano detalle, que por ejemplo queremos hacer, no sé, en fotografía de moda, por ejemplo, no sé, se maquilla a alguien o se usa algún accesorio, se utilizan mucho los planos detalle para hacer hincapié, no sé, en el maquillaje del ojo, por ejemplo, en la pestaña, lo que sea. Bien. Y también tenemos lo que son los planos fotográficos, pero ahora referido a dónde yo posiciono mi cámara, ¿sí? Planos fotográficos. Con los planos fotográficos es posible crear perspectivas, sensaciones y transmitir emociones. Puedes hacerlo de dos formas: plano según el protagonista o plano según el ángulo de la cámara, los cuales vamos a ver en detalle a continuación. Para iniciar, acá vemos a nuestro personaje principal con un plano normal.
Es decir, nuestra cámara se encuentra paralela al suelo y usamos un plano medio para encuadrar nuestro personaje. Si no recuerdas cuál es, mira la primera parte de este tema en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, ahora queremos que nuestro personaje se vea más pequeño de lo normal, como inferior. En ese caso, usamos el plano picado y lo que hacemos es ubicar la cámara levemente por encima del sujeto y la inclinamos hacia abajo para apuntar hacia él. Y si lo que necesitamos es el efecto contrario, es decir, engrandecerlo y que se vea imponente, lo que debemos hacer es ubicar la cámara con una inclinación hacia arriba para tener un plano contrapicado. Por otra parte, si queremos explorar diferentes alternativas para tomar una fotografía distinta y creativa, podemos usar el plano cenital, que ubica la cámara totalmente sobre el personaje y apunta hacia el suelo. Con este plano, se puede generar en nuestro protagonista la sensación de soledad, o jugar con el plano nadir, el cual deja la cámara completamente por debajo del sujeto apuntando hacia arriba. Y es el indicado para darle mayor importancia a nuestro personaje. Si ves esta fotografía, el protagonista se ve con mucha superioridad. Es casi como si pisara al espectador. ¿Quieres seguir explorando alternativas para tomar fotografías? Bueno, hay un plano muy común que puede ayudarte. El plano holandés o aberrante. Este se realiza girando la cámara hacia un lado para mover el horizonte. Con él puedes encuadrar al protagonista para generar inestabilidad, dinamismo, fantasía, entre otros. Pero ojo, cuando inclines el horizonte, asegúrate que sea marcado para que no parezca un error. Recuerda la regla de composición de horizontes, que aparece en el video que explica la primera parte de este tema. Ten en cuenta que estos planos pueden combinarlos con los planos que varían de acuerdo al encuadre del protagonista. Por ejemplo, ¿qué tal este plano detalle y contrapicado al mismo tiempo? Genial, ¿verdad? Con esta información y tu creatividad, seguramente ya podrás tomar fotos únicas y que transmitan correctamente el mensaje que deseas plasmar en tu imagen. Si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales y no lo olvides. Todo lo que necesitas saber sobre fotografía lo encuentras en edu.gtfglobal.org. Bien. Bueno, estas serían las dos formas que nosotros tenemos de planos. Uno va a ser qué porción, ¿sí?, yo voy a fotografiar dependiendo qué es lo que quiero destacar. ¿Sí? Si yo me voy de viajes y quiero sacarme una foto, pero quiero que se vea que estoy en determinado lugar por el paisaje que hay, ¿sí?, voy a hacer un plano general para que yo me pueda ver, ¿sí? No voy a hacer el detalle yo, ¿sí?, pero se va a ver todo el paisaje que acompaña. Si el paisaje no es mi prioridad y quiero salir yo, ¿sí?, voy a ir cerrando ese plano y voy a enfocarme más en la persona, en el sujeto que estoy fotografiando, ¿sí? Esto mismo ocurre con cualquier cosa que yo fotografíe, no hace falta que sean personas específicamente, ¿sí? Y con respecto entonces a la cámara, yo puedo estar en un plano normal que estoy de frente, me puedo ir elevando o me puedo ir bajando, digamos, me puedo ir agachando, por así decirlo, para tener un plano completamente diferente, ¿sí?, y que la imagen, ¿sí?, tenga una cierta sensación. Por ejemplo, no me acuerdo en qué diapositiva, vamos a buscar. Fíjense esta imagen de un diente de león, ¿sí? Fíjense que tiene como cierta inmensidad, ¿no? ¿Sí? Porque el plano yo no lo saqué de arriba, si lo sacaba de arriba claramente iba a parecer muy pequeño, ¿sí? En cambio, yo me puse desde abajo, digamos, en un plano nadir, básicamente, ¿sí? Entonces yo tengo un ángulo ahí que estoy generando, digamos, o estoy tratando de transmitir, ¿sí?, cierta inmensidad a algo real. Sí. Justo está volando un cosito, sí. Bien. Bueno,
Hasta acá, con todo el contenido teórico, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna consulta de todo lo que fuimos observando hoy, ¿sí? Por ahí para los que se Cris, fueron sumando un poquito después, bueno, fuimos viendo un poco los diferentes tipos de lectura que nosotros podemos hacer en la fotografía, ¿sí? Justamente para poder meternos en lo que es la composición, ¿sí? Hablamos desde la semiótica visual, lo que es una lectura denotativa o connotativa, que es esto de que, bueno, cuando yo veo una foto, ¿qué es realmente lo que leo de la foto? Puede ser denotativo, lo literal, una persona apoyada en un muro, ¿sí? O algo más connotativo de decir, bueno, es un hombre pensando que puede estar cansado, puede estar en un momento de introspección, por ejemplo, ¿sí? Y la lectura que nosotros hacemos entonces de esta imagen va a depender mucho, ¿sí? De nuestro contexto, de nuestros códigos culturales, ¿sí? Y bueno, hicimos este ejercicio que salió bien a lo que yo había pensado, ¿sí? Donde, si bien no todos sabían qué significaba esto o qué era el elemento, ¿sí? Por ejemplo, algo que nació de todos era que, no sé, el hecho de compartir, ¿sí? No todos sabían qué eran los elementos que estaban, pero la sensación que se quiso generar de que se estaba compartiendo, ¿sí? Fue lograda, digamos, por el fotógrafo, ¿sí? Pero ahí, por ejemplo, y si venía más al medio los vasitos. Sí, acá, digamos, en cuanto a la composición, digamos, se podrían hacer diferentes tipos. Lo que yo quise acá marcar o lograr fue, bueno, ¿qué mensaje me transmitía la imagen? Sin saber, algunos sabían qué era, ¿sí? Que estaba vinculado a la Santa Cena. Otros no, ¿sí? Otros vieron que se estaba compartiendo un vasito de algo, que no sabían qué era, ¿sí? Pero todos llegaban a un mismo punto, que era, por ejemplo, compartir, ¿sí? Digamos, al mensaje que se quiso transmitir con la imagen, ¿sí? Bueno, vemos lo que era el encuadre, ¿sí? Que el encuadre entonces es de lo que yo veo que decido capturar, ¿sí? De todo lo que yo tengo en mi panorama visual, digamos, bueno, ¿qué es la parte de esa realidad que yo decido capturar con mi cámara, básicamente? Uno era planificar, el otro era Vimos los componer formatos, mientras voy haciendo. ¿sí? ¿Y Que el el otro formato cuál podía era? ser vertical, horizontal, cuadrado, panorámico. Vamos a encontrar algunos formatos un poco más interesantes, digamos, o más variados, ¿sí? Básicamente que se van dando por las redes sociales hoy en día. Y después, bueno, empezamos a ver todo lo que son las diferentes reglas de composición, ¿sí? Bueno, la idea hoy era hacer una salida práctica, pero no nos acompañó el clima, ¿sí? Igualmente van a tener tarea, que nadie me mandó todavía tarea de la semana pasada, pero bueno, se les va juntando, ya les aviso. Voy a empezar con voy a traer yo cuaderno. Bueno, para esta vamos a empezar con retos fotográficos, ¿sí? Vamos a ir haciendo retos. Ahora va a ser un poco más general, pero después, bueno, hace una semana les voy a decir, bueno, el reto fotográfico de esta semana va a ser hacer un retrato, por ejemplo, ¿sí? Cosa de que ustedes puedan ir practicando algunas fotografías específicas, ¿sí? Bueno, reto fotográfico número 1, lo que mostramos y lo que contamos, ¿sí? Objetivo, explicar alguna regla de composición y reflexionar sobre lo que la imagen transmite, ¿sí? Aplicar, perdón.
consigna durante esta semana hace una foto usando una o varias reglas de composición. Tercio, horizontes, líneas, simetría, la que ustedes quieran tomar, ¿sí? De las que fuimos viendo. Incluso también pueden empezar a googlear reglas de composición, digamos, como para tener mayor información, ¿sí? Y además de la foto, escribí una breve frase respondiendo: ¿qué quiero que se vea primero en mi foto? ¿Qué quiero transmitir o contar con esa foto? ¿Sí? Entrega, cuando tengas la foto y la frase, compartirla en el grupo, ¿sí? En el grupo que tenemos de WhatsApp, antes de la próxima clase, o sea, hasta el viernes pueden hacerlo, cosa de que yo tengo un ratito para ponerlo en la presentación y para que lo podamos compartir el sábado apenas iniciamos la clase, ¿sí? Entonces compartimos la imagen que hicieron, leemos un poco las reglas que se aplicaron y qué es lo que se transmitió, ¿sí? Y si logramos transmitir el mensaje, digamos, con la foto que hicimos, ¿sí? La que ustedes quieren, ¿sí? Yo les digo que arranquen primero con la regla de tercios y de horizonte, que son como las más sencillas de, digamos, de encuadrar, de hacer, y que son un poco las más potentes o las más poderosas, porque esas reglas las vamos a ver aplicar en todas las fotografías, básicamente. Si ustedes se ponen a ver fotografías, van a encontrar siempre la regla de los tercios, por ejemplo, ¿sí? Bien, ¿se entiende entonces lo que tenemos de tarea? Sí. Súper. ¿Hasta acá? ¿Dudas, consultas? En el encuadre, hoy se dijo 3, planificar, componerlo mientras voy haciendo, y la tercera no escuché porque se me cortó. Yo la veo a Rosmi que habla, pero no sé si habla con nosotros o... Yo te estoy preguntando. Ah, no se ¿Me te escuchás? escucha, Rosmi. No, no tengo silenciado. A ver si soy yo. Uno era... Te mando un mensajito. Escriba. Si no, escribí en el chat, Rosmi. Pero recién se le escuchaba. Sí. ¿Quieren? No sé si alguien puede, Sabri, Maricel, Olga, si quieren activar para ver si los escuchamos a ustedes. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Ella Hola. preguntaba que en el encuadre habían 3 características. Hola. Me pasó eso en la clase. ¿Me escuchan? JBL Go 3. Está Hola, ¿me escuchás? Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, hola. Qué raro. bien. A ver, hablen ahora. Hola. Hola. Ahora sí las escuchamos. Sí, era por donde salía acá el sonido. Hola. ¿Qué estás haciendo ahí? Bien. Bien, ahora sí podés hablar. Ahora tenés la palabra, Rosmarie, sí. Bien, buenas. El tercero sería que vos, espera que le busco la diapositiva si lo tienen. El tercero sería
que ustedes el encuadre lo hagan a través de un recorte, básicamente, cuando editan la imagen, ¿sí? Recortan la imagen y ahí logran el encuadre, ¿sí? Una es que uno planifica todo y hace la foto, otra es que mientras estamos haciendo se va viendo qué quiero, y otra es que, bueno, yo hago una foto y después encuentro una parte que me gusta, entonces la reencuadro, digamos, y la recorto básicamente. Incluso ahí yo puedo elegir en ese recorte el formato, si quiero que sea horizontal, vertical y demás. Igual ya más adelante vamos a ver edición y revelado y ahí vamos a ver recortar, editar los colores, el brillo, todas esas cosas. Bien. Y antes, bueno, nosotros vemos la imagen Sí, antes era en ese... Sí, bueno, si bien ahora es como que tenemos un mayor poder, digamos, de decidir qué mostrar y no mostrar y cómo, digamos, en su momento en el revelado analógico, cuando se hacía a través de los químicos y demás, ahí había también un revelado, o sea, a través de las cosas que hacían cuando sacaban la foto, podían aplicarle luz o podían aplicarle ciertos químicos que iban a lograr los filtros que hoy tenemos nosotros en fotografía, ¿no? Pero desde una forma química, digamos, ¿sí? Pero sí, era mucho más artesanal en el sentido de que había que tener un ojo muy entrenado para saber cómo iba a salir de antemano la imagen, ¿sí? Bien. Bueno, entonces tenemos... Eso de los cortes está bueno, ¿no? Sí. Uno siempre saca fotos en algún evento social y con respecto a los cortes, lo que primero tendemos a cortar porque no miramos son los pies de las personas, por ejemplo. Sí, la cabeza también. Sí. Eso a propósito, me parece que hace. Sí, tal cual, tal cual. Sí, es que cambia mucho. Incluso fíjense cómo afecta el ángulo, porque cuando nosotros sacamos una selfie, el ángulo no está en un ángulo normal, sino que está en un ángulo más tirando al nadir, más al cenital, más hacia arriba, ¿sí? Entonces, ahí deforma mucho. Por ejemplo, la cara del que saca la selfie es la que más se deforma porque es la que está cerquita. El resto que está atrás sale bien y hasta a veces, por el ángulo que está, parece que salen todos chiquititos y el que está adelante parece un gigante. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces este reto fotográfico para la semana que viene. Acuérdense que el sábado que viene todavía tendríamos la clase a la mañana. Y el 6 de septiembre, claro. Hay algunos que no tienen cuadradito. No, yo les voy a mostrar, o les voy a pasar en realidad al grupo cómo activar la línea de la cuadrícula para el... Ahora les voy a mostrar cómo activarlo en sus teléfonos. La clase que viene vamos... Bien. Ahora les mando al grupo porque dependiendo por ahí del teléfono va a ser cómo activan la cuadrícula, pero todos pueden activar la cuadrícula, eso no se preocupen. La semana que viene vamos a ver tipos de fotografía, ¿sí? Y dentro de eso vamos a ver fotografía nocturna, ¿sí? Que va a ser como el entrenamiento para el sábado 6 que vamos a hacer a la noche, ¿sí? El sábado 6 de la noche yo voy a traer las cámaras, trípode y demás para hacer... justo la luna va a estar, espero que no esté nublado nomás, pero la luna va a estar prácticamente luna llena, el 7 es luna llena y así que el sábado la luna va a estar prácticamente completa.
vamos a intentar hacer fotografías a la luna y vamos a hacer algunas otras técnicas, como hay una que se llama light paint, que es como pintar con luces y demás, pero bueno, el sábado que viene vamos a ver todas las técnicas de ese tipo de fotografía, y el sábado 6 entonces no vamos a tener la clase en la mañana, sino que nos vamos a juntar directamente en la noche. Después en el grupo vamos a ver bien el horario y lo más importante, el menú. Vamos a ver cómo... y la bebida. Ya tenemos cocinero. Sí, ya tenemos cocinero, así que hay que definir nomás, ¿sí? Pero bueno, lo que quiero que se acuerden es que el sábado que viene todavía tenemos clase, digamos, normal, y recién el 6 va a ser el encuentro nocturno. Igual por el grupo yo los voy a ir recordando. Yo creo que si el cielo está bien, en el patio que tiene la iglesia va a funcionar muy bien. Si estaríamos en algún ángulo que la luna no se logra ver bien o demás, nos vamos a ir hasta la laguna Argüello, ¿sí? Que ahí vamos a tener más campo. Lo que nosotros para este tipo de fotografía tenemos que buscar es un poco de oscuridad, digamos, en el lugar donde estemos. Entonces acá en el patio de la iglesia, apagando las luces y demás, vamos a tener un entorno bastante lindo, digamos, para poder hacer la fotografía. Claro. Y dependiendo a qué hora oscurezca, cómo esté la luna y demás, pero yo creo que a las 8, 8:30, capaz que ya podemos ir arrancando a prender el fuego. Digo, a hacer la foto. Pueden traer invitados para la cena, así que tienen total libertad. Bien. Bueno, como para finalizar hoy, ¿sí? Bueno, hoy Ana está un poco enferma, así que nos pasó al grupo su introducción que siempre nos hace, ¿sí? Y como para terminar, un poco lo que es el encuentro de hoy, y siempre con este plus o con esta mirada que nosotros queremos dar desde el taller, ¿sí? Bueno, les voy a leer un poco la reflexión de hoy en cuanto a lo que vimos, ¿sí? Nos dice, fijen la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿sí? Hoy aprendimos sobre composición, cómo ubicar los elementos en una foto para que transmitan lo que queremos. Vimos la regla de los tercios, el horizonte, las líneas que guían la mirada, la simetría. En la fotografía, una buena composición no es casualidad, es una decisión consciente. Elegimos dónde poner el sujeto, qué incluir y qué dejar fuera del encuadre. En la vida pasa igual. Cada día componemos lo que miramos y lo que dejamos entrar a nuestro corazón. Podemos enfocar en lo que nos da paz o en lo que nos distrae. Podemos alinear nuestra mirada con lo que nos da propósito o dejar que todo quede desordenado. La regla de los tercios nos recuerda que hay un equilibrio que buscar, la línea del horizonte que siempre podemos elegir desde dónde mirar, la simetría, que la belleza está en la armonía. Así como en la foto una línea puede guiar la vista hacia el centro, en nuestra vida una fe firme y una mirada clara pueden guiarnos hacia lo importante. Que cada composición que hagamos sea más que una foto bien hecha, que sea un reflejo de que también estamos aprendiendo a ordenar, a enfocar y a dar sentido a nuestra manera de mirar la vida. Bien, bueno, y con esto ya estaríamos por hoy en nuestra clase, ¿sí? Nos va a quedar para toda la semanita practicar, ¿sí? Y hacer un poco el reto, intentar dar respuesta al reto fotográfico. Yo ahora en un ratito a la tarde ya les voy a pasar el PDF con el material, el link. Sí, yo les paso siempre, acuérdense, PDF y link. Por un lado el PDF para que
para que puedan leerlo rápidamente, y el link, porque en el link se van a ver los videitos que están cargados en las presentaciones que por ahí no se ven en el PDF, ¿sí? Y también en un ratito, yo la clase hoy la grabé toda, así que en un ratito la voy a subir a YouTube y les paso el link para que quiera pueda entrar y ver toda la clase, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Mandamos al grupo el trabajo. Sí, el trabajo lo mandan al grupo. Acuérdense que es la foto acompañado del texto, ¿sí? Que les voy a recordar porque... Ah, bien. Pueden usar el grupo cuando ustedes están practicando, pueden usar el grupo para ir mandando lo que van haciendo, cosa de que ya se vayan compartiendo las imágenes. O sea, el grupo está para eso, no se sientan que están molestando o algo. Bien, me gusta. Bien, perfecto, genial, me encanta. Bien. Bueno. Bueno, nos estamos hablando en el grupo, así que bueno, que tengan un lindo fin de semana todos. Nos vemos, que anden bien. Ahí te mandé el cierre de tu ponencia, dice felicitaciones. Ahí vamos a